Pues sí, la editorial francesa De Femme, Antoinette Fouque, acaba de publicar Omega, novela de la psiquiatra y escritora mexicana Patricia Rodríguez Saravia, quien ha venido a Francia para presentar y firmar ejemplares de este libro en el Salón del Libro que está teniendo lugar aquí en París. Novela de anticipación en la que la ciencia se entremezcla con la astrología y la masonería. Omega nos cuenta las peripecias de una colonia de supervivientes de la tercera y última, apunta la autora, guerra mundial en un búnker a orillas del lago Baikal en el sur de Siberia. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su trayectoria tanto en el terreno literario como en el de la psiquiatría, Patricia Rodríguez Saravia ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes, Jordi. Yo estoy muy contenta de estar aquí. No estamos nosotros, somos los felices de tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada, Patricia, que has nacido en el México DF, que ahora se llama Ciudad de México, por cierto, donde vas a estudiar medicina, especializándote en psiquiatría en la UNAM. Hoy precisamente es el primer día de la primavera aquí en el hemisferio norte. ¿Tú que te interesas por la astrología, qué importancia tiene el equinoccio desde el punto de vista astrológico? Bueno, tiene una gran importancia. Empezamos con el primer signo del zodiaco, que es Aries, y que es el famoso carnero, que es el recién nacido, que va a empezar con la cabeza. La cabeza representa a Aries. Imagínate la fuerza que requiere Aries. Es un signo de mucha fuerza porque tiene que vencer la inercia del invierno. Cuando ves una flor que se llama Perce-Neige, que atraviesa la nieve, pequeñita, amarilla, imagínate el esfuerzo de la vida para romper esa inercia y esa capa de hielo. Digamos a los oyentes que tú eres... Yo soy Aries, entonces a mí me fascina ese signo, porque bueno, somos los impulsivos, los que empezamos, los que damos de topes, pero los bebés del zodiaco. Cuéntanos, Patricia, ¿qué es lo que hizo que optaras por la psiquiatría? Quizás los misterios del alma humana. No, a veces son caminos distintos. Yo estudié medicina y pensaba hacer nefrología, que es una cosa que tiene que ver con riñones. Y por razones de matrimonio y de tiempos y de incompatibilidad, puesto que la otra especialidad requería de un esfuerzo muy grande, opté por una especialidad que me permitiera casarme, tener hijos y todo. Y la psiquiatría me lo permitió y además nunca me arrepentí de haber tomado esa opción, porque realmente descubrí cosas apasionantes. Quizás es la especialidad la más complicada, la más difícil. Pues mira, todas son complicadas y difíciles, pero esta me gusta porque hay una parte muy técnica y científica también ahí, pero yo creo que abre una gran puerta al humanismo y a entender el alma de las personas, y como que me parece que me encantó. Y además te diré que a mí no soy de operar ni de estar tocando al paciente y entonces esto es algo que es a través de la palabra, ¿no? Y claro que hay medicamentos, pero no siempre se usan. Quizás hasta la astrología puede ser útil, ¿no? Bueno, a mí la astrología me interesa a partir de que sé que los manuscritos árabes del siglo IX y X hablaban de la astrología médica. Y entonces yo descubrí eso aquí en París, en la calle de Richelieu, en la Biblioteca Nacional, cuando no existía la actual Biblioteca Nacional. Entré a ver una hermosa exposición de manuscritos árabes del siglo IX y X, y me enteré que existía algo que se llamaba astrología médica, que se impartía en las escuelas médicas de ese tiempo. Y yo empecé a estudiarlo. Patricia, has escrito más de una docena de novelas, obras de teatro, ensayos. Sí. ¿Piensas, como decía el psiquiatra y escritor español Gregorio Marañón, que el médico que solo sabe medicina no sabe ni medicina? Yo sí creo que Marañón tenía razón, además de que decía otras cosas interesantes que repetimos, pero yo creo que decía también Pitágoras, que no entre aquí el que sea geómetra, pero que no entre aquí el que solo sea geómetra. Entonces yo creo que solo saber de una cosa es no saber mucho. Te especializas, pero se te pierdes, ves el árbol, pero no ves el bosque, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es cierto que el médico, y sobre todo el médico antes, cuando Marañón era un médico que hacía arte también, que era un personaje completo, ¿no? Ahora tenemos otra cosa, los médicos ahora son los pobres a veces remedos de lo que eran, que es una pena, pero no es culpa de ellos. En tu novela sentimos esa pasión que tienes por la ciencia. ¿Qué significa para ti la ciencia en general? Mira, por la ciencia y por el arte, pero a mí me gusta mucho todo eso que se dice como algo contundente. Me divierte mucho saber que después de unos años van a decir lo contrario. A mí me divierte, pero me gusta mucho leer esas cosas que se afirman, ¿no? Y bueno, algunas que se confirman. Entonces sí, yo soy lectora de las secciones
de ciencia, y casi porque soy curiosa además, ¿no? Porque a mí me gusta también mucho el lado artístico, en donde las cosas no son explicadas y donde todo es así como sin límites, ¿no? Me gusta también eso, o sea, no requiero de parámetros fijos, a mí eso no me hace falta. Patricia Rodríguez Sarabia, hace unos años la misma editorial francesa que ahora publica Omega tradujo tu novela En busca del útero Ah, perdido. sí. Los problemas sexuales, tanto de hombres como de mujeres, son la principal fuente de problemas psicológicos y quizás más tarde psiquiátricos. Pero no es exactamente esa mi referencia en ninguno de los dos, aunque está siempre la naturaleza. A mí me encanta la naturaleza humana y me encanta el poder del instinto. Me encanta, me gusta que la naturaleza venza y que el instinto venza. Yo creo que nos hemos vuelto demasiado intelectuales y demasiado rebuscados y que la naturaleza tiene recursos mucho más sencillos. Pero tanto en uno como en otro hay otro juego, porque en el otro es un tráfico de úteros sanos para transexuales que quieren ser madres. Es una ciencia ficción que ya era anticipatoria, pero ya está empezando a ser completamente de modé, ya, o no, más bien practicada de todos los días. Y entonces, bueno, a mí me gusta esto en donde hay ese rebuscamiento, pero la naturaleza vence. ¿Ves? O sea, hay toda esta cosa de se puede hacer así, pero hay una fuerza que corre abajo que es elemental que gana. Eso es siempre como lo que a mí me interesa demostrar, que somos unos pretenciosos, pero que lo que gana es lo básico, ¿sí? ¿Cómo fue acogida esa novela en México? Un Ay, país bueno, que se mira, dicen que es un poco machista. Mira, sí, no es un poco machista y nos heredan un poco los españoles de eso. Sin ¿Eh? duda. Bueno, nos viene de por ahí, también los aztecas y tenían esto, pero no eran tanto, nos llegaron también estas partes. Mira, no hubo problema. Primero te he de decir lo que un día me preguntaron, ¿y usted qué piensa que con sus 1000 ejemplares cambiará algo en México? Yo dije, con 1000 ejemplares no cambiará nada. Entonces, ni siquiera con 3000. No, fue bien acogida porque hay hombres de todo, pero sobre todo como es una cosa juguetona, los homosexuales la recibieron muy bien porque es todo un juego muy divertido y yo la presenté en un cuadro teatral que organicé, que fue fantástico y la gente lo disfrutó como no te imagines. Y a veces hasta hablaban más de ese gran performance que organicé, que también tenía que ver con una broma de los médicos, ¿no? O sea, yo estaba vestida de cirujano, con botas de cirugía, entonces era una pieza de teatro. Y ahí empezamos con el pie derecho y fue muy simpático. Y desde luego es un libro que tiene acogida porque la gente... Es que lo que ocurre es que a mí me gusta que la gente vaya también riéndose, porque con la risa entran las cosas más difíciles. Patricia, tienes abierta tu consulta en México desde 1973. Imagino que has escuchado a tus pacientes mil y una historias. ¿Las utilizas en la confección de tus personajes? Pues de alguna manera queda por ahí algo latente. La ética médica se aplica, o sea, tú no puedes romper eso, pero te queda una especie de residuo que de pronto evocas y dices, tal cosa, y puede ser que vistas un personaje con alguna característica. Pero te diré que ninguna de los dos me pasó. Porque el personaje es una anestesióloga muy graciosa que se llama Camila, y ahí hice un juego brutal en donde hay una colonia en México que se llama la colonia de los doctores, Saint-Cartier, como dicen en Francia, y entonces yo les puse a mis personajes, haz de cuenta que aquí le pusiera a uno Emile Solá, y al otro Lenec, y al otro, ¿no? Entonces todos mis personajes se llaman el doctor Bertis, el doctor Río de la Loza, entonces es muy cómico todo eso, ni siquiera son personajes que existen. Hay dos que más bien eran dos compañeros míos médicos que sí me dieron la inspiración para la primera. Aquí en Omega no tengo la impresión de haberme inspirado ni en pacientes, quizá te digo, voy mucho al cine, voy mucho al teatro, soy muy curiosa, ahora mismo vengo de la manufactura de Sèvres. Entonces, se van pegando las cosas y van saliendo, ¿no? Patricia, volviendo a Omega, Ujú. ¿tan locos crees que estamos los humanos para acabar pereciendo en la tercera Sí, guerra sí, creo mundial? que estamos locos. Y mira, lo que más me preocupa, tú te fijas todo el juego que hago ahí, y además hago una crítica a Estados Unidos, en donde digo lo que pasó y donde digo lo que han provocado. Porque mira, ¿qué pasa? Y eso pasa también en Francia. La gente tira la piedra y esconde la mano. Los países poderosos han hecho cosas tremendas y lo sabemos los que somos de países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Por ejemplo, bueno, tú sabes España, la mano que tuvo en México, tú sabes el poder, y bueno, mis apellidos, los dos son españoles.
y si me ves, me podrías reconocer de la familia, ¿no? Y tengo el grupo sanguíneo, soy A, entonces, bueno, de alguna manera... todo este daño, y si te fijas, yo sí me quejo ahí cuando digo los americanos se quejan y dicen, y nos quejamos, pero no estamos viendo de dónde viene. Venden armas, ahí lo digo, meten su mano en cuestiones de decidir quién va a ser nuestro presidente. En México particularmente nos venden, nosotros los de las drogas nos está matando y los usuarios más grandes no somos nosotros, aunque nos podemos volver. Entonces, siempre hay este lado, y yo digo que toda esta pirámide sofisticada y maravillosa se sostiene en el más estúpido, ¿no? Entonces siempre hay un estúpido que le dices tú, no vaya usted a picar este botón, y que dice, ¿cuál es este? ¿No? Y lo toca y entonces explota algo que no debería explotar. Porque allá están arriba los sofisticados y luego la pirámide baja y baja y baja. Y de verdad es el más idiota, el que va a barrer la habitación, el que tiene acceso a las palancas y todo. Entonces yo sí siento que somos suficientemente idiotas y que podemos acabar con el mundo. En tu novela defiendes que la Tercera Guerra Mundial empezó el 11 de septiembre Exactamente. de 2001. Que O sea, ya ha empezado. sí, empezó y va durando, ¿te acuerdas? Además, yo me divertía porque, mira, agarrabas un periódico y te daban lección de cómo usar la guerra bacteriológica. Yo decía, bueno, y hasta para el que no sabe, hasta yo voy a tomar nota, ¿no? Y entonces por eso hago todo. O sea, mira, en el fondo me gusta mucho, no sé, burlarse es una palabra fuerte, pero me hace gracia tanta ridiculez porque yo digo, bueno, si yo no sabía, ya sé. ¿No? Que con un poco de antrax, que con un poco de no sé qué, que si lo esparzo en una noche sin viento. Todo eso yo lo sacaba de las noticias y no lo podía yo creer. Sí, sí, y por eso empieza y se va siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo hasta que acaba todo. Y si te acuerdas, París acaba de una manera, bueno, acaba Londres, acaba París, acaba, ¿no? Acabo con todos, ¿no? Y además a través de los puntos débiles. En París es la parte de la moda, de la perfumería y la parte del vientre, de la gastronomía, de lo que para los franceses es importante. Y así, y los ingleses el Big Bang, que la puntualidad, ¿no? Entonces un poco, sí, me parece un juego, pero un juego que nos permitiría. Pero no soy yo la que lo inventa, yo lo estoy encontrando todos los días en los diarios. Patricia, la colonia de supervivientes se instala en un búnker a orillas del lago Baikal. ¿Qué tiene de interesante ese lago, aparte de ser Ay, bueno, el lago más grande a del mí me mundo? encantó porque me encantó el lago Baikal y cuando supe que era un lago muy especial, con animales muy especiales y que son solo de ahí y que es un lago que tiene una profundidad enorme, se me ocurrió, bueno, ¿por qué no se podría sobrevivir sin un recurso de agua tan grande? Pero yo nunca he ido al lago Baikal. He estado en Rusia, he estado en muchos lugares, pero no en el lago Baikal. Espero un día hacer la ruta. Quisiera ir a Vladivostok. La de la seda la hice, pero no a Vladivostok, no el que va por Irkutsk y todo esto, ¿no? Que lo menciono aquí. Entonces a mí se me hizo, porque si te acuerdas, hay una parte anticipatoria y como ellos eran astrólogos, habían previsto esto y entonces habían hecho un lugar para salvaguardar una serie de cosas. Por eso es que estaban ellos preparados en este lugar remoto, ¿no? Y por eso el marido de María sabía que había un sitio en el mundo que podría salvarse, ¿no? En un momento de tu novela, Patricia, nos llevas a las profundidades de la Tierra. Claro. En Viaje al centro de la Tierra, Julio Verne no fue tan lejos. Mira, no, Julio Verne no, pero te voy a decir que Agarty, el mundo de Agarty, bueno, porque vuelvo a decirte que a mí me parece que me interesan muchas cosas. Entonces el mundo, Hitler creía en Agarty. ¿Qué es esa civilización? La teoría de la Tierra hueca. La teoría de que el mundo tiene túneles que comunican, que tú entras por un sitio y sales por otro. Y hay libros escritos. Y ahí cito a los autores. Yo leí varios de esos libros. Entonces, yo viajé efectivamente con uno de los personajes que están ahí, el mexicano. Y ese mexicano, cada vez que había una gruta, se paraba y se quería meter buscando la entrada a ese mundo. Y él había ido a Canarias y había ido a Ecuador, porque acuérdate que la tierra se movió y que esos lugares, por ejemplo, Tiahuanaco en Bolivia se supone que estaba en otra altura y se levantó, y que la Atlántida y todas estas cosas. Entonces a mí todas esas teorías me encantan. Y saber que Hitler, por ejemplo, en su búnker, había 2 lamas o más de 2 lamas y el tipo estaba buscando a Agarty. Por eso hay una zona donde digo, ¿y qué pasaría si él supiera que hay una cueva que sale al pie de su pico del Águila, donde él tenía su sitio, ¿no? Entonces, uno luego no sabe que hay personajes extremadamente
chiflados y esotéricos y que han tenido reglas sobre el mundo. Hitler. Quizás a lo mejor existe, ¿no? Y quizá exista, pues no, imagínate, sería fantástico el poder Vril y Agarthy y ese lugar con esos seres que pues están distraídos porque no nos cuidan mucho. ¿Quién sabe? ¿Ah? Patricia Rodríguez Saravia, no es por casualidad que en esa comunidad de supervivientes son los científicos quienes mandan. Si en la actualidad en los países estuvieran dirigidos por científicos, nos irían mejor las cosas. No, no, no. Ellos mandan, pero acaban siendo vencidos por otras fuerzas. No, yo justamente, mira, no desdeño la ciencia. Yo creo que es fantástica. Hace poco una amiga le pusieron un stent por el brazo cuando antes era por la pierna. No, yo creo que estimo la ciencia. Y los técnicos, bendito sea Dios que hay técnicos y que hay gente capaz. Pero yo creo que hemos endiosado a la ciencia. No, y por eso también ellos eran masones y tenían toda esta cosa esotérica, no nada más eran científicos. Y además le falló a MacArthur. Él se le olvidó un paso. Terrible. O sea, se le olvidó un paso por viejito, ¿no? Entonces, y cometió un error. Por eso. No, a mí la ciencia me parece que la hemos endiosado, la encuentro peligrosa. Por ejemplo, ahora mismo en Francia, encontrar un ser humano para comprar un ticket del metro, y me encontré una y yo casi, ay, al fin. O sea, no se dan cuenta que cada vez que hay una máquina hay un ser humano desempleado. A mí me parece ridículo. No se dan cuenta cómo nos han complicado, porque yo no puedo conversar con una máquina. No puedo pedirle ayuda a una máquina. Acuérdate del perro de Bradbury. Era horrible, no puedes negociar con el perro de Bradbury, te va a matar. Entonces, a mí no me gusta mucho este mundo donde estamos endiosando la ciencia. Quizás lo único positivo sea que las guerras algún día quizás se maten las máquinas entre ellas. Pues es que a mí sí, sería bueno, pero no son tan tontas, creo que somos más tontos nosotros. Seguramente. Sí. Cuéntanos, ya para terminar, ¿qué antídoto podrías sugerirnos para que no lleguemos a esa tercera guerra mundial? Bueno, mira, yo no soy nadie para decir qué va a pasar, porque acuérdate que los que deciden eso, ni tú y yo ni los conocemos, ni los vemos, y apenas los adivinamos arriba, en una altura que tú y yo son los dueños del mundo, los que deciden las políticas económicas y los de mercado y todo lo demás, ¿no? Somos sus servidores. No, a mí lo que me parece importante, y es en mi juego, en este libro y en todos mis libros, no es solo en este libro. Primero, yo creo en el azar, y creo en un azar que puede ser además, creo que estamos queriendo prever todo, y que a veces lo inesperado es lo más fantástico, ¿no? Yo sí creo en el azar, creo que el azar puede ser mejor que la certidumbre de no sé qué cosas, y yo creo en la naturaleza humana, y a mí lo que más me gusta son nuestros viejos sistemas adaptativos que nos permiten vivir, que son sabios de miles de años, y el olfato, la vista, las cosas, las pulsiones, el comer, el sexo. Yo creo que tendríamos que ser más humanos, porque también tú ves esos seres que van con sus aparatitos, hablando solos, metidos que ya no son personas. No sabe uno qué. Entonces yo más bien creo que no tengo antídoto para la guerra, pero sí para el aburrimiento, por un lado, y para que podamos seguir estando conectados, hablando, pasándola bien, ¿no? Sí, yo tengo más bien, como buena Aries, tengo un sentido vital. Ya lo saben, tienen que leer Omega para poder contárselo a sus amigos y hablar. Y no les vamos a decir el final, pero el final es divertidísimo, ¿no? Y podemos decirles que se van a reír mucho. Por supuesto. Ya lo saben, Omega, novela de la psiquiatra y escritora mexicana Patricia Rodríguez Saravia, ha sido publicada en francés por la editorial de Fama, Antoinette Fouque. Muchísimas gracias, Patricia. A ti, Jordi. Y sobre todo, ya lo saben, si quieren escuchar esta entrevista en su integralidad, pueden hacerlo en nuestra página web RFI Español o en la página Facebook del programa El Invitado de RFI. Muchísimas gracias de nuevo, Patricia. A ti, Jordi, y mucho de veras, éxito aquí en Francia. Gracias, eso esperamos. Que los franceses lean. Gracias. Claro.